Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles, posiblemente la última entrega de este año 2025. Muy agradecidos con que hayan seguido al laborismo, amigas, amigos. Recuerden que nuestro objetivo principal es la mejora del ámbito del trabajo. Entonces, todo lo que pueda contribuir para esta mejora del ámbito del trabajo, pues bienvenido es. Gracias por haber aceptado entrar a sus casas, a sus talleres, a sus oficinas, a lo quiera que ustedes se encuentren y que nos sigan. Recuerden que estamos a sus órdenes en el 4439 49 13 88 y estamos desde luego en nuestra página laborismo.mx. Recuerden, con doble S, por la mejora del ámbito del trabajo. Y en esta última entrega del año 2025 me da mucho gusto presentar al doctor Raúl Carrera, que nos hace el favor de acompañarnos y hablarnos un poco, pues, de su trayectoria académica, maestro, de su trayectoria profesional, decirnos quién es Raúl Carrera. Y por un lado y por otro, sabemos de buena fuente, pues, que usted ha sido una persona muy estudiosa del constitucionalismo mexicano, y que hoy por hoy este constitucionalismo se ha visto un poco golpeado por algunas reformas que se han hecho a la ley de amparo, si es que así es mi perspectiva, porque es lo que yo he leído, pero qué mejor que un experto como usted nos lo pueda decir. Así que por eso es que le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a esta su casa, a esta su oficina, y que contribuya en este ambiente de la mejora del ámbito del trabajo. Así que, en primer lugar, yo quisiera que nos dijera quién es Raúl Carrera. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Raúl Carrera es una persona efectivamente que le ha gustado el derecho. Ajá. Estudié en la Universidad Michoacana, soy egresado de la Universidad Michoacana y además soy docente en la Universidad Michoacana. Tengo ya más de 27 años de docencia y de egresado, desde luego. Nos hemos especializado en las materias de control constitucional, particularmente en el juicio de amparo. Adicionalmente atendemos asuntos civiles, familiares y de responsabilidad administrativa de servidores públicos. Sin embargo, dentro de todo esto, una área de especialidad es la del juicio de amparo, efectivamente. Así que entonces sí estamos con el experto que nos pueda dilucidar. Primero, que nos diga, para que todos los que no conocen exactamente qué es el amparo, nos diga qué es el amparo, qué es esa protección constitucional que el ciudadano puede pedir, o las autoridades también, porque también las autoridades lo pueden pedir, Sí. o las personas morales, que nos diga qué es el amparo, qué tipos de amparos hay y cómo han impactado estas reformas, pero para contextualizar y no decirlo tan técnico, ¿verdad? Claro, Sí. sí, claro. Comencemos con qué no es el amparo. Ok. Porque el juicio de amparo tiende a vincularse mucho con la materia penal. Particularmente tiende a vincularse con las detenciones. Las órdenes de aprehensión, Con o las detenciones órdenes de arbitrarias. aprehensión. Es cierto. Todo lo que sea privativo de libertad se identifica con el juicio de amparo. Pero no se limita a eso. Esa es una pequeña área del amparo. Es la más impactante de manera pública. Pero Sí, claro. el amparo, ¿qué es? Uno, es un juicio. Y es un juicio para proteger los derechos fundamentales de la persona. Se les conoce como derechos humanos. Ok. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Son los derechos que todos tenemos desde el momento que fuimos concebidos. No necesitamos nacer para ser titulares de esos derechos. Desde el momento de la concepción tenemos esos derechos. Y son los derechos básicos de cualquier ser humano. No importa nacionalidad, no importa condición social, incluso no importa calidad migratoria, es decir, en México cualquier persona es titular de esos derechos. Un extranjero, ya sea que se haya internado legalmente al país o incluso ilegalmente. Y derechos como cuáles, pues los básicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, pero también a la libertad de pensamiento y por consiguiente la libertad de expresión, el derecho a la salud,
el derecho a la propiedad, todos los derechos que como persona tenemos, cuando una autoridad pretende afectarlos, existe una protección y es un juicio. Ese es el juicio de amparo. Por eso cuando pretenden privarme de mi libertad personal a través de una orden de aprehensión, pues promovemos juicio de amparo para proteger mi libertad. Y para que se revise bien por qué es esa detención, ¿verdad? Si está facultada, si está fundamentada. Eso es bien importante. El juicio de amparo no es para proteger, como también se ha percibido, para proteger delincuentes. Primero, porque no solamente se promueve en el ámbito penal, sino es para revisar que el acto de autoridad sea legal. Saquémoslo del ámbito penal. Soy propietario de una casa y una orden judicial, un juez ordenó que se la entregue a otra persona, supuestamente porque se la vendí y ahora me niego a entregársela, pero yo estoy inconforme. Yo considero que la sentencia de ese juez es ilegal, porque no respetó ciertas condiciones en el juicio. ¿Cuál es la solución que tengo si ya existe la sentencia y la orden que entregue la casa? Bueno, pues la solución es el juicio de amparo. Y el juez de amparo lo que va a hacer es revisar que la sentencia y el juicio hayan sido correctos. Y de esa manera protejo mi derecho de propiedad. Es lo mismo que sucede con las órdenes de aprehensión. Yo le pido al juez de amparo que revise la legalidad de la orden que pretende detenerme. Y así es como funciona el amparo. Entonces el amparo siempre tiene que verse en presencia de una autoridad que decide algo en las esferas de los derechos humanos de la persona. Es correcto. O sea, quiere decir que el amparo no puede promoverse contra un vecino. Un vecino que me está molestando, no. Ajá. El amparo solamente es contra actos de una autoridad. Si yo tengo problemas con un particular, debo acudir a un juicio normal, ordinario. Sí, o al Ministerio Público, ¿no? O al Ministerio Público. Sí, ok, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de amparos existen? Existe un amparo por cada materia del derecho. Hay amparos en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, en materia administrativa. Existen amparos dentro y fuera de procedimientos. Sí, claro, no nada más es contra actos de juicio. También un acto donde se me esté afectando mi derecho y no haya existido un juicio. Y a usted no se le hubiera llamado a juicio. O que no necesiten llamarme. Por ejemplo, una persona que tiene su local comercial, tiene su negocio y de pronto un inspector del ayuntamiento llega a clausurárselo, alegando que faltó algunas cuestiones administrativas. Ese es un acto de autoridad. Ese acto de autoridad no necesita juicio, pero no es suficiente, y entonces el juicio de amparo es para proteger los derechos del comerciante. Sí, que llegue al comercio y que diga, ese letrero que usted tiene hay que quitarlo de hay ahí, que ¿no? quitarlo. Exacto. No tiene las medidas suficientes, ¿no? Sí. Sí, o una multa excesiva. También, exactamente. Así que hay amparos contra actos de juicio, o también cuando no hay juicio y no es necesario el juicio, también se puede promover amparo. Muy bien. Y ahora en relación a qué es la ley, cuál ley es la que nos va a dar ese derecho, aparte de, entiendo que aparte de la Constitución, ¿no? Pero bueno, la Constitución es la que consagra los derechos humanos. Esa es la parte sustantiva del amparo. Yo considero que me violentan un derecho constitucional, acudo al juicio de amparo, pero el juicio de amparo está regulado por una ley que se llama así, Ley de Amparo. Que esa es una inercia que sigue nuestra legislación mexicana. Tengo un problema laboral, pues acudo a la Ley Federal. Sí, un término muy coloquial, amparo, que es que te den una protección, ¿no? Una protección. Yo siempre he dicho, y así se los comento a mis alumnos, porque doy clase de amparo, que el amparo evoca mucho a la figura de protección materna. Es lo que iba a decirle. Sí. Tan es así que hay mujeres que se llaman amparo. Así es, efectivamente. Cuando un niño, cuando entre hermanos se pelean y uno de los hermanitos agrede al otro y lo hace llorar, van con la mamá. Va con la mamá. Y lo que hace es quejarse con la mamá. Se queja y acusa al otro y busca protección. Así es, abrigo. Es exactamente lo mismo que hace una persona
adulta, cuando una autoridad lo agrede, se queja ante el juez de amparo y busca su protección. ¿Y de qué se queja? Pues de la agresión de Por eso es que se le llama, con todo el rigor del nombre, quejoso. Por eso se llama quejoso, por supuesto, eso es lo que Uh-huh. hace, se queja. Me agredieron y vengo contigo para que pongas un remedio. Yo Así busco tu amparo. Y de hecho las sentencias tienen una expresión que no ha sido modificada. Cuando el juez de amparo encuentra que sí le violentaron derechos humanos a la persona, dice la sentencia, se le concede el amparo y la protección de la justicia federal. Es como la mamá abriendo los brazos y dándole confort al hijo. Sí, entonces aquí encontramos que ya hay dos partes. Una es el quejoso, que es el que pide la queja o pide la protección constitucional, y por otro lado está la autoridad, que es a la que se le reclama esa invasión a tus garantías, a tus derechos humanos. Es correcto. A tus derechos fundamentales. Es el agresor. Es el agresor, sí. El que le gritó fuerte, el que le prohibió, el que le pegó, sí. El que le pegó, sí. El que lo amenazó, el que le dijo. ¿Y quién más interviene en este juicio constitucional, maestro? Las dos partes esenciales son esas que usted comentó, el quejoso y la autoridad. Que le llaman autoridad que responsable. Okay. Y es responsable del acto. Sí, del que se le acusa. Del que se le acusa. Yo aquí te acuso, me quejo ante el juez de amparo que me quieres quitar mi casa, me quieres privar de mi libertad, etc. Me estás cobrando un impuesto excesivo. Pero además de esas dos partes, en el amparo existe un tercero, una tercera parte, que así se llama, tercero interesado. Y es curiosamente la persona que se beneficia con ese del acto que el quejoso reclama. Sí. Por ejemplo, en el juicio civil, yo voy ante el juez de amparo y me quejo que el juez civil está ordenando que le entregue mi casa a un tercero. A mí me afecta la sentencia. O que le pague. O que le pague una cantidad de dinero que yo estimo que no le debo. Bueno, a mí me afecta la sentencia. Sí, claro. Porque ya lo están obligando a hacer algo. Pero al otro le beneficia la sentencia. Y así como el juez de amparo me va a escuchar a mí en mi reclamo, también tiene que escuchar al tercero porque tiene interés en esa sentencia. Y por eso se llama tercero interesado. Okay. Entonces ya tenemos tres partes. El que reclama, el quejoso, de quien reclama, de la autoridad responsable, y el tercero interesado que se beneficia del acto. Del acto que está reclamándose. Pero todavía hay una cuarta parte, el Ministerio Público Federal. Ajá. En todos los amparos hay Ministerio Público Federal, que es más bien una figura que vela por los intereses del orden de la sociedad. Que todas las cosas se lleven a cabo bien. Correctamente. Es y como representante social. Sí, así es. Él no tiene interés en el pleito que están teniendo. Las partes solamente tienen interés en que se guarden todas las formas correctas. Ok. ¿Y qué es lo que puede hacer esa autoridad? ¿Cuáles son las autoridades que reciben amparos? Son dos, porque hay dos clases de amparo. Uno siempre habla de el juicio de amparo, pero realmente son dos. Sí. Es un juicio de amparo que se llama directo y otro que se llama indirecto. Y es sencillo. Los amparos directos solamente proceden contra sentencias derivadas de un juicio. Si yo tengo una inconformidad contra una sentencia de cualquier naturaleza, civil, agraria, administrativa, de la que sea, yo promuevo amparo directo. Y ese amparo directo lo va a conocer un tribunal colegiado, que son 3 jueces que se llaman magistrados. Los tribunales colegiados conocen de amparo directo. Y hay otro amparo que se llama indirecto. Y ese procede contra cualquier otro acto de autoridad que no tenga procedimiento, que no tenga sentencia. Que no tenga sentencia. Cualquiera, el que sea, no importa cuál. Y este otro amparo, el indirecto, lo conocen los jueces de distrito. Ese nada más es un juez. El otro, el colegiado, son 3 magistrados.
Y el amparo indirecto solamente lo conoce el juez de distrito. Son los dos amparos que hay. Ok, y esas autoridades cuando reciben el amparo, la queja, la solicitud de amparo, Sí. ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos en ambos casos es muy semejante. Lo primero que hacen es detienen el acto de autoridad. Eso es bien importante en el juicio de amparo. Ajá. Porque yo tengo un problema, pero ese problema que me quieren detener, que me quieren quitar mi casa, Que me quieren que sacar, me quieren ajá. cobrar un impuesto excesivo, ese se va a resolver, pero se va a resolver de aquí a varios meses. ¿Y qué voy a hacer en esos meses si me sacan de mi casa? Si me privan de mi libertad? Pues sí, pues si no ya no va a haber necesidad de quejarse si ya, Claro. si ya se consumó el acto. Si ya me sacaron de la casa, si ¿Ya ya de me qué me quejo? cobraron, Ajá. ya me detuvieron, perdí el trabajo. No. Lo que hace el juicio de amparo o el juez de amparo inmediatamente es que detiene el acto, impide que me saquen de la casa, impide que me detengan, impide que me cobren en exceso. Y eso es lo primero que hace. Eso se llama suspender el acto. Uh-huh. Se le concede la suspensión. No es la sentencia de amparo, apenas va a iniciar el juicio. Sí, pero lo hacen para que todo se mantenga en el estado que se guarde, ¿no? Y con la finalidad de revisarlo bien. Esa es una de las grandes ventajas del juicio de amparo. Uh-huh. El juicio de amparo no espera hasta la sentencia para proteger, protege preventivamente desde el inicio mediante la suspensión. Una vez que ya está suspendido, el juez de amparo llama a la autoridad, le pide que le informe qué ha sucedido, Uh-huh. llama al tercero interesado, escucha a todas las partes y dicta sentencia. Pero la sentencia vendrá meses después. Ok. Pero desde el inicio ya está suspendido el acto, es decir, el juicio de amparo protege de inmediato a la persona. Y no hay juicio en México que logre esta eficacia, salvo algunos juicios administrativos que también tienen prevista la suspensión, pero no con la misma eficacia que la. Incluso entiendo, maestro, usted me va a decir si estoy de acuerdo en lo correcto o no, que este juicio de amparo o juicio constitucional en pocos países del mundo hay, ¿verdad? Algo así. Hay en pocos países y está muy segmentado. Ajá. Por ejemplo, nuestro gran referente económico, social, que es Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos tiene varios juicios para proteger diferentes derechos humanos. A los alumnos les impacta mucho el habeas corpus, El habeas corpus que existe en Estados Unidos por el derecho anglosajón. Bueno, el habeas corpus lo tenemos mediante nuestro juicio de amparo y es algo muy curioso. Tenemos toda una ley de amparo que regula este juicio y en esa ley de amparo existe el artículo 15. Uh-huh. Ese solo artículo 15 regula el habeas corpus. Todo lo que en Estados Unidos está regulado en una jurisprudencia enorme, en una serie de sentencias, todo eso que Estados Unidos tiene como un juicio ejemplar, nosotros en México lo consagramos en un solo artículo de la ley de amparo y nos quedan muchos más artículos que regulan todos los demás amparos. Nuestro juicio de amparo es uno de los más completos en el mundo. Sí, incluso por el término que usted acaba de decir también de la interpretación que de la ley hace, ¿no? Sí. O sea, la famosa jurisprudencia. Sí, así es. Es una gran respuesta para poder aplicar el derecho en el país, ¿no? Con interpretaciones que hacen del derecho. Y la jurisprudencia la regula la ley de amparo. Así es. Nuestra jurisprudencia en México está regulada por la misma ley de amparo, es parte del amparo. Ajá, es parte del amparo. Sí, así es. Ok. Oiga, maestro, ¿y por qué ha habido tantos comentarios en relación a las reformas de esta ley de amparo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí sucede algo preocupante, sí, muy preocupante, aunque también quiero aclarar, incluso muchos abogados con los que he platicado consideran que se acabó el juicio de amparo en México, que ya no tiene más eficacia el amparo en México. Bueno, eso no es verdad.
sí se afectó una gran parte del amparo. Esta última reforma limitó mucho lo que decíamos hace un momento, la suspensión. Cuando yo presento mi demanda, lo primero que obtengo es suspender el acto. Y ya después me preocupo de todo lo demás, pero por lo pronto ya me protegió. Antes de la reforma, solamente se pedían 3 requisitos. 3 requisitos muy sencillos. Sencillo porque el primero era solicitarla. Aquí aplica. Aunque no lo probaras en ese momento. Aquí aplica el dicho popular. El que no habla, Dios no lo oye. Sí. ¿Quieres la suspensión? Pídela, pues está fácil. Ajá. Pido la suspensión, no había formulismos. Ese era el primer requisito y ahora más me quedaban 2. El segundo requisito es que no afectara el orden público. Hoy, la reforma, en lugar de estos requisitos, pide 5 requisitos. Ahora tengo que cumplir con 5 condiciones. Ok. Y hay una condición, la última, por ejemplo, el último requisito, ese es complejo, porque el último requisito es que yo tengo que demostrar que ese acto que estoy reclamando es de difícil reparación. Y eso queda a criterio incluso del juez de amparo. Sí. ¿Qué acto? Sí. Es de difícil reparación. Híjole, pues entonces si no es de difícil reparación, no me suspende nada. Se permite que me violenten derechos humanos. Esa es la mayor afectación de la reforma. Pero cuando permiten que violenten derechos humanos, ¿no tenemos en la presencia de la posibilidad de otro amparo? Porque sería otro acto. No, porque contra un acto derivado de un juicio de amparo ya no procede otro amparo. Así es que esa es la parte negativa de la reforma. Yo he sostenido que esta reforma, en una gran cantidad de sus modificaciones, es positiva. Hay muchos aspectos positivos en la reforma. Lamentablemente esta limitante a la suspensión empañó todos los beneficios que también produce. Y es muy triste porque si, por ejemplo, hoy reclamo que me están cobrando un impuesto excesivo, no tengo la garantía de que me van a suspender el cobro. Si hoy reclamo que me pretenden detener, no tengo la garantía de que me van a evitar la detención. O que si me quieren quitar la casa, hoy dependo de cumplir 5 requisitos para que puedan prosperar esa suspensión. Para ver si puede prosperar. Imponer más requisitos significa que la reforma es regresiva, porque inicialmente la ley de amparo pedía 4 requisitos y paulatinamente se fueron eliminando porque se hacían pesados. Entonces estamos regresándonos a viejas disposiciones legales. Como a 30 años atrás nos estamos regresando. Por eso es regresiva esta reforma. Oiga, maestro, y en contraactos que son de carácter social, por ejemplo, de que nos quieren cobrar a todos un impuesto especial nuevo, ¿no? O el mismo, pero muy alto economía, por ejemplo el de las placas, un emplacamiento, ¿no? Sí. Que no nomás afecta a una persona, sino que afecta a cientos de personas. Todas esas personas, esos cientos de personas, tienen que acudir a ese amparo, o hay la posibilidad de que se haga y que a la hora de ver que fuera inconstitucional ya no se aplicara esa ley. Esa es una muy buena pregunta y tiene también que ver con la reforma. Antes de la reforma, sí, la regla era: si yo pido la suspensión, si yo soy uno de esos miles a los que les están cobrando el impuesto, y solamente a mí se me ocurrió promover amparo y pido la suspensión, se suspende para mí y para todos los demás. Así era la disposición. Así era. O sea, todos los que le pudiera afectar eso. Es correcto. Hoy no. Hoy
Yo pido la suspensión, ya con la reforma, hoy yo pido la suspensión y si es que me la van a conceder, solo me la conceden a mí. Y a todos los demás les cobran el impuesto. Okay. Esa es la cuestión de la reforma. Afectó a la suspensión. Ellos también tienen entonces que acudir al amparo. Todo el que quiera ser protegido debe acudir al amparo. Ya no hayan, ¿cómo se llamaba esa protección especial? Era con efectos generales. Okay. Era una suspensión con efectos generales, porque protegía a la generalidad de personas afectadas. Que estuvieran en esa misma hipótesis jurídica. Es correcto. Y ahora ya no. No, ya no. ¿Y es con estas reformas? Es con esta reforma. Realmente la anterior ley de amparo preveía lo mismo, pero la jurisprudencia había permitido que se concediera la suspensión con efectos generalizados. No era la ley de amparo, era la jurisprudencia, la interpretación. Ah, ok, la interpretación. Pero era la que permitía eso. Y lo permitía la interpretación, pero esta reforma quitó esa posibilidad de aplicar esa interpretación. Eliminó esa interpretación y dijo no. El amparo y la suspensión solo se conceden a la persona. A quien se queje. Nada más. Si son 70 que están afectados y nomás uno, pues protegemos a uno y 69 no. Esa es la nueva regla. Es una regla que limita la protección de los derechos. ¿Y por qué se hizo eso? ¿Qué no deberíamos ir más bien a favor? Debería ser a favor. Lamentablemente, quienes presentaron la iniciativa o quien presentó la iniciativa tuvo una finalidad exclusiva y tiene que ver con impuestos no pagados. Ah, ok. Y tuvo que ver con Ricardo Salinas Pliego, que de todos es conocido, que ha estado evadiendo, dice el gobierno. Sí, dicen que es evasor. El otro día yo me peleé con un cibernauta porque le digo, a ver, si él debe, pero existen órganos bien creados para obligar al ciudadano a cumplir, ¿por qué no aplican la ley y ya? En lugar de que lo anden difamando, pues cóbrenle. Y yo creo que ahí está la cuestión. Ahí justamente está la cuestión. ¿Han intentado cobrarle? Sí. Y él se ha defendido, me imagino. Y él se ha defendido correctamente, porque para eso es el juicio de amparo. El juicio de amparo es para verificar la legalidad de los actos de autoridad. Y él ha estado demostrando que esos actos han sido ilegales. Por eso no le habían podido cobrar. Porque a través de muchos juicios de amparo logró evitar que le cometieran una ilegalidad. Este gobierno se desesperó y entonces modificó la ley para poder cobrarle. Pues sí, pero si muchos de esos créditos que él tiene son anteriores a esta nueva disposición, ¿a poco le aplica la nueva? No le pueden aplicar la nueva ley. Pues no. Pero aquí tenemos una situación muy grave. La Suprema Corte, que se había detenido en dictar algunas sentencias que ya tenía en la Corte Salinas Pliego, hoy con la nueva legislación y con la nueva integración de los ministros de la Corte, de esos ministros electos, sí, popularmente, aparentemente popular, realizaron lo que no se había querido hacer, lo que se había mantenido detenido, y resolvieron los amparos. Oiga, maestro, ¿y en contra de alguna ilegalidad de estos nuevos ministros hay algo que hacerse? No, porque el juicio de amparo, esa es la primera causa de improcedencia. El juicio de amparo procede contra todo acto de autoridad, pero hay algunos que no. La propia ley de amparo hace un listado de actos contra los que no procede amparo. Y el primero es, no procede contra actos de la Suprema Corte. Entonces, lamentablemente, no podemos. Es correcto. Pues sí, hasta cierto punto, porque si no habría infinidad de instancias, ¿no? Claro, de posibilidades. Y uno tiene la confianza, o antes tenía la confianza, que los ministros de la Corte tenían la preparación técnica suficiente y la calidad moral necesaria para proteger nuestros derechos, para proteger el texto de la Constitución.
Y esa confianza es confianza ciega. Por eso la ley de amparo dice, ellos no pueden cometer violación. Sí, porque ellos son los que saben. Ellos son los que protegen los derechos. No podemos aceptar que quien protege algo lo va a vulnerar. Tristemente vemos que no es así con la actual integración. Pues ya a la mamá no se le puede acusar con la abuela, ¿verdad? No. Porque la abuela tiene que decir, no, es que si tu mamá te lo dijo, aunque después hable con ella sin que se dé cuenta el muchacho. Sí, la Suprema Corte es nuestra mamá y en nuestra mamá deberíamos confiar. Sí, no hay que apelarle sus decisiones. Claro. Así es. Muy bien. ¿Qué futuro ve entonces bajo esta situación? ¿Qué futuro ve de los derechos humanos, maestro? Me parece que hay cierto riesgo en los derechos, no por los derechos mismos, sino por el guardián de los derechos, que son los jueces de amparo. Porque ese es el único guardián de los derechos humanos, son los integrantes del Poder Judicial Federal, ¿verdad? Federal. Estamos hablando de esos jueces de distrito, de esos tribunales colegiados que usted señaló, y de la Corte Suprema, Suprema Corte. Y entonces esas comisiones de los derechos humanos que hay en los estados. Las comisiones de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional como las estatales, cumplen una función también protectora de derechos humanos. El único detalle es que estas comisiones no tienen obligatoriedad en sus resoluciones. Primero, no es un juicio, no emiten sentencias, emiten simples recomendaciones. Si tomamos la analogía familiar, es como si el niño, en lugar de ir a quejarse con la mamá, se queja con un tío o con una tía. O con el hermano mayor. La mamá obliga al otro hermano, porque es su hijo. El tío lo único que puede decirle hablar y decirle, no es que yo pienso, mira, eso está mal. No, la mamá castiga, sí, le ordena. Ese es el juicio de amparo. Las comisiones de derechos humanos tienen una función persuasiva, de buenos intervenientes, de buena voluntad. No tienen la misma eficacia. Por un lado. Por el otro, en la realidad de nuestro país vemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no ha intervenido a partir de la nueva titular. Entonces se ha mantenido totalmente al margen de proteger derechos humanos. ¿Cree que sea conveniente que existan? Me parece que aunque fueron muy polémicos, estas comisiones cuando iniciaron habían estado cumpliendo una muy buena función. Como observancia, ¿no? Yo fui de los que dudaba que fueran a tener eficacia, pero el transcurso del tiempo me indicó que sí funcionaban, no con la misma eficacia del amparo, no se le acercan ni tantito, pero sí tenían una buena función. Tristemente, si ahora estas comisiones o sus titulares comienzan a ser designados con una perspectiva de la transformación que estamos viviendo. Sí, porque son autónomos, ¿no? En teoría. Deberían serlo. Ya vimos que la Comisión Nacional no lo es y es el riesgo que existe para el resto de comisiones de cada estado. Ok. Y entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál será el futuro de la protección de los derechos humanos en México? Me parece que el futuro de la protección de los derechos humanos, el futuro del juicio de amparo, va de la mano de quien decida los cambios políticos en el país. Si continuamos en la misma trayectoria que tenemos en los últimos 2 sexenios, vamos a ir en picada. Sí, porque hay quien habla que se quiere una dictadura en México. Yo creo que se anda buscando. Yo creo que estamos enfilados hacia allá. Sí, porque en un país dictatorial no hay este tipo de protección. No, al contrario. No. En un país donde la dictadura impera, lo que impera es la voluntad del titular del Ejecutivo, que además es el único titular de todos los poderes. Sí, como si fuera pues un monarca. Así es. Nada más que incluso en algunas monarquías había monarquías constitucionales. Sí, están reguladas. Aquí vamos a la Carta Magna, sí, era eso. Aquí vamos a una simulación de democracia. Ya estamos viviendo una simulación de democracia. Yo leí que muchos periodistas estaban quejándose
de que por opiniones que habían vertido en contra de determinada autoridad, incluso hasta alcaldes, los habían privado de la libertad por ese motivo, que por un delito que habían cometido de, no me acuerdo el nombre. Justamente ya se giró la primera orden de aprehensión, que tengamos noticia. La primera orden de aprehensión porque una persona a través de internet supuestamente acreditaron que había ofendido a un presidente. Por el daño moral. Que ese es un nuevo delito y que esos son los tintes de una dictadura. Que no puedas hablar. La anterior Suprema Corte había dicho algo muy sabio. Sí. Toda persona que tiene proyección pública, y no hablamos solamente de políticos, no. Cualquier persona con proyección pública, un artista, por ejemplo, sí. Un deportista, un influencer, en la medida que una persona tiene proyección pública, su ámbito de privacidad paradójicamente disminuye sensiblemente. Entre más proyección pública, menos ámbito de privacidad tiene. Sí, así es. O sea que debe ser más tolerante a las críticas. Y más cuidadosos en lo que van a decir o en lo que van a hacer, ¿no? Claro, porque si no lo son, pues entonces viene la tolerancia que deben tener, porque tienen su proyección pública. Sí, porque puede ser criticados, pues es a lo que se refiere. Claro, por supuesto. Estas nuevas reformas desde el ámbito penal lo que hacen es eliminar esa tolerancia y al contrario, criminalizan los señalamientos críticos que se pueden hacer. Esa es una mordaza para los ciudadanos que queremos opinar libremente. Y no solamente nos callan la boca, nos sancionan con cárcel. Eso es de los primeros pasos que da cualquier. Pero sí fueron detenidos por ese delito. Sí, procede por cierto, ahorita ya nos estamos metiendo en otro campo, pero porque le voy a preguntar algo. ¿Sí procede la detención preventiva? ¿Qué no han dicho a nivel internacional, según leí en una ocasión, que aprender a alguien preventivamente conculcaba los derechos humanos? Se ha sostenido eso, y eso no solamente a nivel internacional, sino que en nuestro ámbito regional de protección constitucional, es decir, a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se ha determinado que la prisión preventiva oficiosa incluso es inconstitucional, es inconvencional, va en contra de los tratados internacionales. A México no le ha importado. Sí, porque íbamos más bien en el camino de que ya no se iba a detener preventivamente. Así íbamos. Sino que hasta que no se te calificara bien que hayas cometido ese delito. Sí. No para que no te vayas, ¿no? Así es. Pues México en estos últimos años, así como en la ley de amparo, en las leyes penales también ha ido en retroceso. Y ahora son cada vez más el número de delitos que permiten la prisión preventiva, incluso oficiosa. Y eso es en contra de los tratados internacionales, pero principalmente es en contra de los derechos de las personas. Bueno, ¿y ahí no pueden intervenir organismos internacionales para evitar eso? Sí puede ser, pero se requiere que lo impulsen. Y es un camino muy lento, sumamente lento. Hace un mes más o menos de un mes, se le notificó a México una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que resultó culpable de una agresión sexual a una persona, a una ciudadana mexicana, pero tardó 17 años en resolverse. Así que es lento, es sumamente lento. La justicia internacional en esta región es excesivamente lenta. Así que sí se puede, pero el resultado, si es que alguien lo inicia, vendrá mucho tiempo después. Yo francamente creo que la solución más rápida es el voto. Si todos nos organizamos y votamos y salimos a votar primero, eso es lo esencial, salir a votar. Por ahí alguien había dicho que se iba a hacer una reforma de que iba a ser obligatorio votar y que si no se les iba a multar. Yo sí estaría de acuerdo con eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, porque sí es uno de los más grandes deberes del ciudadano, votar. Claro, es la mejor forma de hacer
una justicia por mano propia sin incurrir en ilegalidades. Al contrario. Muy bien, maestro, pues yo le muy agradecido con sus reflexiones muy interesantes sobre, pues no nada más el panorama que tiene la cuestión legal sobre el amparo y protección de la justicia federal, sino también con el futuro de México, el político, porque también tiene que ver con esto. Por Va supuesto, de la mano. Va de la mano, Ajá. totalmente. Sí, sin que sea un tema de hablar de política, sin querer, tenemos que abordarlo porque es parte de eso. La protección de nuestros derechos y los mecanismos de protección son una decisión política, y esa la podemos tomar en las urnas. Así es. Mediante el voto. Muy bien, buena reflexión como colofón final y muy agradecido. Recuerden, amigos, que nuestro teléfono es el 4439 49 13 88. Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en nuestra página, en redes sociales. Y muchas gracias, maestro Raúl Carrera, por estas interesantes reflexiones. Al contrario, muchas gracias. Esperemos que sea la primera, pero no la última. Que así sea. Así es. Gracias. Muchas gracias a todos.